Bueno, anoche concluyeron los trabajos del famoso comité de diálogo sobre el sistema de retiro de maestros. Anoche mismo se hizo una conferencia, se presentaron los acuerdos y hoy pues queremos conversar con los protagonistas de este gran comité que parece ser que ya encontró la luz al final del túnel. Pero vamos a ver si la legislatura, ¿verdad? Y el Ejecutivo son dan otros 20 paso pesos, a estos supuestos acuerdos. Y si acuerdos es igual a soluciones. Ajá. Exacto. Porque una cosa es que haya un acuerdo, otra cosa es que sea la solución al problema, ¿no? Eva Ayala, de Educamos. ¿Cómo está doña Eva? Pues saludos, estamos muy bien y muy esperanzados de que esos planteamientos que nosotros hicimos sean acogidos. Bueno, anda con gorra en mano por si acaso, está la gorra ese ahí. es el es símbolo. Si hay es guerra, le emblemático. pone la gorra inmediatamente. Eso es así. Domingo Madera, presidente de Educadores en Acción. ¿Cómo está, don Domingo? Muy bien, muy buenas noches para todos. Un placer bueno. estar con ustedes. Yo quisiera saber algo antes de entrar en el detalle. La dinámica que se dio en ese grupo de trabajo. Porque son muchas cabezas pensantes y de diversos sectores de este grupo de maestros. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Que usted se siente satisfecha? Fíjate, la dinámica fue una dinámica muy buena, muy saludable, muy cordial, muy fraternal. Obviamente tuvimos diferencias y hubo momentos en que hubo sus escaramuzas, Sí. porque no lo vamos a negar, Es normal. pero todo el tiempo siempre había personas que hicieron muy bien sus funciones de mediadores. ¿Quién fue el líder allí? ¿El arzobispo, el secretario de Estado, la alcaldesa, usted? ¿Quién fue? Quien encabezaba la dirección de los trabajos era el arzobispo de San Juan y la señora Carmen Yulín como alcaldesa de San Juan. ¿Y cómo era esa dinámica en particular en el caso del arzobispo? Porque hay gente todavía que no logra entender cuál era el rol del arzobispo allí. Poner la paz. Mira, el arzobispo tiene, ¿verdad? Hay que reconocerle que fue el que protagonizó esta experiencia, porque él dio una misa en el mes de diciembre donde dijo que a los maestros había que respetarlo, que esa labor había que trabajarla y recompensarla para garantizarle un retiro justo. Sin embargo, y digno. hubo algunas personas que lo criticaron porque él cerró varios colegios y él no respetó a los maestros de esos colegios católicos. Eso es así, ¿sabe? Hay una dinámica que nosotros no la podemos desprender de unas relaciones, ¿verdad?, que son totalmente objetivas, pero nosotros tratamos de que en la mesa de trabajo esos elementos no se trajeran allí para que no dañaran los trabajos. Allí fuimos solamente con un objetivo. ¿Era una función de apoyo o era una función El líder, mediador. de líder y de actual, o sea, de mediador de verdad? Yo de creo un que conflicto. hizo las dos Domingo. funciones. Bueno, yo entiendo que él hizo las dos funciones. Primero tenemos que agradecerle que él fue el que organizó este grupo. Y luego él estuvo allí en muchas ocasiones de mediador, o en otras ocasiones de líder, viendo los trabajos que fluyeran como tenían que fluir. Y la verdad que fue una dinámica de 10 días, porque tuvimos 10 días reunidos muy interesantes, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo. Hubo sus problemitas, pero se pudieron superar porque todos los que estábamos allí lo hicimos de buena fe con el propósito de que esto fluyera. Pero vamos al detalle. Vamos al detalle de lo que ustedes están proponiendo. Tengo la tabla aquí, usted no la entregó. Si quieres, yo las menciono y ustedes comentan y hacemos preguntas sobre ellas. La primera, hay una tabla que recoge de dónde que se va a conseguir el dinero para poder atender el asunto. Exacto. Ok, dice que lo primero es que van a hacer los maestros una aportación del 1%. Eso es de lo que ustedes generan ahora mismo, del ingreso suyo. Sí, eso es así. Eso es una de las medidas que está contemplada ya en la Ley 160. Y esta que usted está leyendo es precisamente una. Eso va a implicar que nosotros de un 9% que estábamos aportando, ahora se añade a un 10%. A partir del 1 de agosto. Ya eso está en la ley, con eso no hay problema. Eso es correcto. Que el gobierno aporte 1% adicional. Eso también Está en la ley. Es correcto, la ley 114. Ok. Esa es la ley 114. Recorte de 10% de gastos en el sistema de retiro de maestros. Eso está contemplado ya en la ley como 10%, pero si después más adelante examinar la tabla, nosotros hicimos una modificación a esa recomendación y le añadimos que sea un 20%. Un 20%. Recortes de gastos en el Departamento de Educación, de un 10%. Es correcto. También esa fue otra de las ideas que nosotros propusimos cuando estábamos reuniendo con el gobernador de Puerto Rico, y fue una de las que él aceptó, de un recorte de gastos, de los gastos administrativos del Departamento de Educación de un 10%, que según la ley recoge $52 millones. Pago de la deuda al sistema de retiro.
8 millones. ¿De dónde van a sacar el chavo a pagarle la deuda si no hay chavo? No hay chavo. Bueno, tuvimos una reunión con el Ajá. secretario de Educación porque eso fue parte de los requerimientos de nosotros. El secretario debe, el departamento, 24 millones y nosotros le dividimos la deuda en un periodo de 3 años. Así que 8 millones por cada año para que cumpla. Y él se comprometió así a hacerlo. Ok, una inyección del gobierno de $25 mensuales a través de la ley 161. A cada maestro le van a dar un $25 adicionales. Eso es para así inyectárselo por un al sistema. periodo de 10 años. Por un periodo de 10 años. Pero queremos resaltar con respecto a eso de los $25, que eso no se traduce en un aumento realmente para los maestros. Eso fue una medida que se utilizó para por lo menos ayudar al maestro a pagar el 1%. De modo que eso es una medida prácticamente que inyecta al sistema de retiro. Entonces el maestro no pondría el 1%, se lo estaría dando el Estado para pagarlo. Es que es relativo, es que se supone que de acuerdo a los estudios actuariales que se hicieron en el 2012, se supone que la reforma que hubiera preparado el departamento y el sistema de retiro, se supone que estuviera considerando un 3.5 de aumento salarial al magisterio por un periodo de 50 años. Esto no está considerado en esa reforma, aunque utilizaron los números, de modo que hay una información falsa. Nosotros Domingo. insistimos en que esos $25, en vez de dárselo al maestro, pasara directamente al sistema de retiro para maestros, porque en realidad $25, primero Para el que maestro no se tiene considere que... ingreso. No se considera ingreso, pero claro. tendría que rendir contribuciones sobre esos Claro. $25. Otra de las medidas aquí es impuesto de 15% a los premios de juegos de azar, impuesto de $5 de estadía a los hoteles por habitación. Ustedes saben que aquí los hoteleros van a pegar el grito en el cielo. Y Ya lo otras pegaron, cosas. ya lo pegaron. Así que, ¿creen que Sí, esto O sea, eso es realmente- cada vez que yo vaya para un sabemos hotel, que tengo son que pagar medidas 5 que a lo pesos más. mejor no son muy simpáticas, pero tratamos de buscar medidas que no atacaran directamente el bolsillo de la clase trabajadora en Puerto Rico. De modo que no había el abanico de posibilidades no era tan amplio, pero entonces nosotros estamos muy dispuestos a reunirnos con esos sectores a discutir todas esas medidas. Pero ustedes saben que esto no está escrito en piedra. ¿Quién les aseguró a ustedes que el gobierno y la legislatura van a poder aprobar esto en momentos en que el crédito de Puerto Rico fue degradado? Bueno, esto es un segundo turno al bate que tiene el gobierno de Puerto Rico. Dentro de las preocupaciones que le dieron las agencias acreditadoras al gobierno de Puerto Rico estaba precisamente cómo iban a reformar el sistema de retiro para maestros. Tienen una ley impugnada, tienen que tomar unas alternativas de inmediato y nosotros se la estamos poniendo sobre la mesa para que ellos las acojan. Cuando yo le pregunté o comenté al principio que si acuerdo podríamos verlo como sinónimo de solución, yo escuché la conferencia de prensa y me pareció que en muchas ocasiones había datos relevantes que faltaban. La alcaldesa de San Juan, mientras hablaba, decía, esta cifra no la tenemos, esta cifra no la tenemos tampoco. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo llegan a la cifra final si no tienen esta cifra, no tienen esta, no tienen esta? ¿Cómo llegan a un aproximado y pretendemos que eso sea una solución? ¿Ustedes realmente creen que lo que lograron ayer va a ser la solución? Es importante que sepa que el déficit operacional del sistema de retiros para maestros es 322 millones de dólares. Las cifras que nosotros tenemos aquí sobrepasan esos 322, son 362 millones. Lo que ocurre es que cuando ella trae el planteamiento de otros elementos que se consideran aquí, que no tienen número, es precisamente porque el Estado no nos dio esa información que pudiera ser mayor. Pero esto corrige el problema del sistema de retiro y puede eliminar la ley 160. Pero mucha gente quizás se preguntará don Domingo en la casa, impuesto a los cigarrillos, impuesto a las máquinas, impuesto a la gente, a los que no Más residen en Puerto impuestos, Rico más cuando impuestos, más entren, impuestos, todo impuestos en los cuartos de habitación, impuestos para salvar un solo sector, que es los maestros. usted no cree que ya estamos hasta el tope supuestamente de impuestos? Bueno, pero es que los impuestos que nosotros hemos identificado, que pueden ser recaudos para el sistema de retiro, no son impuestos que van directamente a la clase trabajadora. Por ejemplo, uno de los impuestos que se menciona en la ley o en el en la sugerencia que estamos diciendo es los impuestos a los juegos de azar. Ese impuesto no es que el dueño de la máquina o el dueño del casino o del hotel tiene que pagarlo, sino que la persona cuando adquiere un premio se le pone un impuesto y si una persona se gana, por ejemplo, $5,000 y tiene que dejar un impuesto de, por ejemplo, $300, pues
pues mira, como quiera tiene una ganancia porque es algo que se ganó. O sea, no es que le estamos sacando de su bolsillo ese dinero, sino que fue en un juego, se lo ganó y ahí hay un impuesto que Para saber cuál es el próximo paso, para ir ya, ¿cuál es el próximo paso del comité? Bueno, se supone que haga parte de los miembros del comité de diálogo le entreguen personalmente al Ejecutivo y al Legislativo estas propuestas y nosotros pues vamos a estar haciendo lo propio con la clase magisterial, discutiendo las mismas, para que nosotros entonces también hagamos nuestras gestiones, porque nosotros tenemos que hacer un cabildeo con los legisladores para que sean acogidas. Pero no se vaya muy lejos para que cabildeen por dos que están ahí. Ahí está Larry Selhammer y Ángel Rosa, que los dos tienen poder decisional allí en el Senado de Puerto Rico. Con ellos venimos ahora a ver qué opinan de la decisión tomada anoche por el Comité de Diálogo. Ya le entregamos copia de la propuesta a ambos senadores, así que vienen reacciones inmediatas, ¿verdad, Mili? Sí, Felina. Venimos rápido, no se nos vaya nadie.